Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderles recibir el día de hoy. Bueno, pues estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer. Con nosotros está el doctor Francisco Flores. Él es psiquiatra, él es especialista en demencias, maestro y doctor en ciencias y actualmente investigador del Instituto Nacional de Geriatría. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta conversación que va a estar sobre todo en torno a los mitos y realidades sobre la enfermedad de Alzheimer, para que ustedes como audiencia logren revisar las diferentes situaciones por las que puede estar pasando una persona con esta enfermedad, el entorno familiar y sobre todo que podamos resolver la mayor parte de dudas y mitos que existen alrededor de esta enfermedad. Como ustedes saben, el Alzheimer es una enfermedad compleja, a menudo rodeada de muchísimos malentendidos y situaciones que pueden ser mucho más perjudiciales para la persona que lo está viviendo y para el entorno. En este sentido, pues le doy la bienvenida al doctor Francisco y a continuación voy a revisar algunas de los mitos más frecuentes que existen en torno a esta enfermedad. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchísimas gracias. La doctora Alexis también es psicogeriatra, también es experta en estos temas, entonces para mí es un gusto que me inviten, poder también representar el Instituto Nacional de Geriatría y colaborar entre instituciones. Muchas gracias, doctor. Pues voy a dar lectura a algunos de los mitos más frecuentes con los que nos encontramos en el día a día, en charlas, ya sea con los mismos pacientes, con amigos, con familiares, porque es bastante la duda sobre este padecimiento. Y ahí va la primera pregunta, doctor. Dice, ¿el Alzheimer es parte normal del envejecimiento? Esa es una pregunta muy importante porque, bueno, hoy en día sabemos que las demencias en general, y entendiendo las demencias como todo aquello que puede dañar mi cerebro, que disminuye mis facultades mentales y me lleva a un estado de dependencia, ya no puedo vivir solo, ya no puedo ocuparme de mis dineros o de mis medicamentos, etc. Y eso es algo que no es normal en el envejecimiento, son enfermedades cerebrales. Y bueno, sabemos que estas enfermedades cerebrales, como la enfermedad de Alzheimer, es más común en el envejecimiento. Así como hay enfermedades que son más comunes en la infancia o enfermedades que son más comunes en mujeres que en hombres o en hombres que en mujeres, también hay enfermedades que son más comunes en personas adultas mayores, ¿no? En personas mayores. Entonces, existe mucha evidencia de que en el envejecimiento hay cambios en la función mental, eso es algo que sabemos, ¿no? Igual que envejece la piel, también va a envejecer el cerebro. Entonces, puede ser que una persona al llegar a la vejez se tarde un poquito más en recordar alguna cosa, no sé, le cueste más trabajo recordar una palabra o hacer una operación mental. Ese enlentecimiento, por ejemplo, esa cuestión de que requiere un poco más esfuerzo, algo que quizá antes no costaba tanto trabajo, es algo común en el envejecimiento. Pero eso es completamente diferente a hablar ya de una demencia, en la cual ya la autonomía, la capacidad de yo pues hacer todas mis actividades por mí mismo, se empieza a deteriorar y eso ya nos habla de que hay algo ocurriendo en el cerebro, ¿no? Alguna enfermedad que puede ser una situación neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer, es decir, un fenómeno en el cual las propias células del cerebro se van muriendo, se van destruyendo. Puede ser también vascular, por ejemplo, si hay daño en las arterias, en las venas, por ejemplo, infartos o hemorragias cerebrales, u otros muchos tipos de enfermedad, ¿no? Que pueden llegar a provocar este síndrome de demencia, ¿no? Esta disminución en las facultades mentales que lleva a una dependencia y en ningún sentido esto es parte normal del envejecimiento. Muchas gracias, doctor. De esta surge la siguiente pregunta y es, ¿la memoria es el único elemento que vamos a encontrar en las personas con Alzheimer? Bueno, de manera atípica, de manera lo más clásico y lo más frecuente que ocurre en la enfermedad de Alzheimer es que empiecen a deteriorarse las partes del cerebro que tienen que ver con la memoria y sobre todo con la memoria de las cosas que yo mismo he vivido a corto plazo. Es decir, por ejemplo, se me puede olvidar qué desayuné hoy o qué cené ayer o cuándo fue la última vez que me visitó un familiar, ¿no? Porque son situaciones que yo mismo viví recientemente. Es diferente, por ejemplo, a la memoria de hechos. Por ejemplo, si me preguntan a mí quién es el presidente de México o cuál es la capital de Francia, esos son hechos, no son memorias de vivencias mías. Y algo que les llama la atención luego a los familiares o a las personas que están con las pacientes que tienen Alzheimer es
que de repente se recuerdan cosas de mucho tiempo atrás. Y es justo porque la memoria, de hecho, es muy, muy viejito de cosas que yo viví, por ejemplo, en mi adolescencia o en mi infancia, es mucho más resistente a ese tipo de neurodegeneración. Pero la situación es que cuando va avanzando el deterioro cerebral, también empiezan a afectarse otras áreas, por ejemplo, la capacidad de nombrar los objetos, algunas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, puede empezar a fallar también algunas cuestiones que tienen que ver con la regulación de la conducta, por ejemplo, la persona puede hacerse apática, puede empezar a ya no interesarle cosas que le interesaban antes, puede hacerse imprudente o incluso un tanto agresiva, puede tener problemas de sueño, etcétera. Es decir, el cerebro es muy complejo y cuando estamos hablando de una alteración a nivel cerebral, podemos hablar de muchas funciones que pueden irse alterando de manera pues un poco progresiva, ¿no? Y eso es el Alzheimer típico, o sea, típicamente si empezamos con problemas de memoria, luego puede haber problemas de lenguaje, de manera conjunta puede haber alteraciones de la conducta, pero también existen variantes atípicas de la enfermedad de Alzheimer, que son las menos comunes, son menos del 5% de todos los casos, pero que de hecho pueden empezar con problemas de lenguaje, pueden empezar con problemas de la integración de objetos visuales, personas que pierden la capacidad, por ejemplo, de leer o de coordinarse en el espacio, a pesar de que sus ojos están bien, es una cuestión del cerebro, o pueden empezar con problemas exclusivamente de la conducta. Eso es algo menos típico, le llamamos enfermedad de Alzheimer atípica, pero también ocurre, pues entonces sí es una enfermedad bastante compleja, pero lo más frecuente es que empiece con problemas de memoria autobiográfica de hechos recientes. Doctor, y en este sentido, para nuestro auditorio, ¿qué síntomas podrían estarnos alertando que este padecimiento está comenzando a presentarse en una persona? Cuando los problemas de memoria en personas mayores, que bueno, a veces también es algo que comentamos frecuentemente, ¿no? Entre pacientes, es más, hasta entre colegas, o sea, el cerebro al ir envejeciendo, y pues estamos hablando a partir de los 30 años, básicamente, ya no va a tener la misma agilidad para recordar cosas como antes, ¿no? Entonces, incluso, pues... Entonces es normal, puedo estar tranquila. Sí, hasta cierto punto podemos estar tranquilos y más si siempre hemos sido distraídos como nosotros, pues bueno, creo que si se nos olvidan cosas no es tanto problema. Pero la situación es cuando ya estos olvidos empiezan a alterar mi funcionalidad en el día a día de manera que antes no lo hacían. Por ejemplo, se me puede olvidar tomar mis medicamentos cuando antes yo era completamente responsable de ellos. Se me ha estado olvidando pagar mis cuentas cuando antes yo llevaba mis cuentas perfectamente. Ese cambio de mi funcionamiento normal que ya empieza a deteriorar mi capacidad para ser autónomo, porque bueno, pensamos en una persona que no es autónoma como una persona que hay que ayudarle a bañarse, vestirse, y si es así, pero ya desde el momento en el cual la persona ya no puede pagar sus cuentas, llevar su casa, o sea, llevar más o menos la alacena de su casa, o tomarse sus medicamentos, o llamar a familiares, pedir las cosas que necesita, ya estamos hablando de una situación que requiere un abordaje médico, porque puede ser que esté pasando algo en el cerebro o en alguna otra parte del cuerpo. También las personas mayores, sobre todo, tienen cierta vulnerabilidad de que si tienen alguna enfermedad, por ejemplo, una diabetes descontrolada, problemas de tiroides, infecciones, etcétera, puede eso también afectar su función mental. Entonces hay algunas cuestiones que hay que evaluar antes incluso de sospechar de un problema cerebral. De esta pregunta, doctor, surge otra que nos han hecho frecuentemente y es, ¿en el Alzheimer se afecta solamente el cerebro? La enfermedad de Alzheimer en sí, entendida como una situación neurodegenerativa, sí es cerebral, pues, o sea, es una cuestión que va afectando diferentes áreas del cerebro y de alguna manera u otra va, pues sí, deteriorando las funciones. Pero eso también lleva a una vulnerabilidad adicional, porque si mi cerebro no está funcionando adecuadamente para decirme, por ejemplo, que ya comí o que no he comido, puede ser que mi alimentación empiece a deteriorarse, ¿no? O si mi cerebro no me dice claramente cuándo fue la última vez que me tomé los medicamentos, si me los tomo otra vez, eso puede deteriorar mis funciones, ¿no? O sea, mi pérdida de capacidad de autocuidado va alterando otras partes de mi cuerpo, ¿no? Y tenemos también que con el avance de la enfermedad, sobre todo en pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada, que ya son dependientes completamente, que ya no pueden, por ejemplo, expresar claramente las cosas que necesitan,
pues son pacientes que van a tener más infecciones, van a tener más problemas de pérdida de músculo porque ya no pueden involucrarse tanto en sus actividades del día a día y eso evidentemente va a ir deteriorando su capacidad física general, ¿no? Entonces, si bien es una enfermedad cerebral per se, siempre tenemos que estar muy al pendiente de todas las necesidades del paciente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista seguridad, desde el punto de vista nutrición, etcétera, ya que esto pues obviamente va a beneficiar mucho la calidad de vida de nuestro paciente, ¿no? Y sobre esto, doctor, es que son muchas las preguntas que tenemos sobre mitos Está muy bien. y dudas bastante complejas sobre esta enfermedad, sobre todo para la comunidad. Nos preguntan, y más que una pregunta pareciera haber sido una afirmación sobre ¿no hay tratamiento para la enfermedad de Alzheimer? Eso es una pregunta muy, muy importante porque no hay cura para la enfermedad de Alzheimer. Es cierto y hay que tener claro esto. Y yo por lo general cuando estoy ante un paciente, ante una familia que tengo que explicarle la enfermedad, yo trato de ser muy claro en ese sentido, ¿no? Porque si no, luego terminan tocando puertas que no son, ¿no? O sea, yendo a diferentes y desafortunadamente pues sí llega a haber personas que se aprovechan y dicen, no, es que se puede curar con esta cuestión alternativa o con esta otra cuestión alternativa, que suelen ser costosas, que suelen ser poco efectivas. Entonces, en realidad no hay cura para las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, algunas otras. Hasta hoy la ciencia no ha llegado a curarlas, ¿no? Ni aquí, ni en Cuba, ni en China, ni en Holanda, ni en ningún lugar se cura la enfermedad de Alzheimer. Pero eso nos cambia la perspectiva. Yo algo también que siempre digo es, no podemos decir que ya no podemos hacer nada por el paciente. Hay muchas enfermedades que no tienen cura. La diabetes no tiene cura, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, uno nunca podría decir que a una persona con diabetes no se le puede hacer nada. Hay dietas, hay medicamentos, hay cuestiones de prevención para que no haya complicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la enfermedad de Alzheimer es algo similar. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa, pero que se pueden hacer muchas cosas para su tratamiento. Entre ellas, existen medicamentos que pueden ayudar a disminuir la evolución de la enfermedad, a que en vez de que nos vayamos así de rápido, nos vayamos más lento. Medicamentos muy utilizados, pues que utilizamos todos los días en la consulta tú y yo, doctora, y algunos medicamentos incluso que se están empezando a utilizar en otros países, que empiezan a ser ya como parte de la ciencia, pero tampoco esos nuevos, o sea, unas que le llaman vacunas, etcétera, son anticuerpos que pueden funcionar para que avance aún más lento, pero hasta ahorita no se cura. Sin embargo, bueno, estos medicamentos, al permitir que no progrese tan rápido la enfermedad, ayudan a pues tener mayor calidad de vida durante más tiempo. Regular medianamente. Claro, a que la persona pueda tener mayor funcionalidad también por más tiempo, que pueda tener sus actividades, por ejemplo, autocuidado, se pueda vestir sola por más tiempo, etcétera, ¿no? Y otra situación también, como comentábamos, es que existen estos otros síntomas, por ejemplo, de la conducta, ¿no? Una persona con enfermedad de Alzheimer puede además tener depresión. Y si tiene depresión, eso sí se puede tratar y eso mejora la calidad de vida porque permite que le cuiden mejor, está de mejor humor, puede comer mejor. Es un mundo de diferencia y no me dejarás mentir, ¿no? Una persona que vive con demencia, como Alzheimer, y que no tiene ningún tratamiento y no duerme bien y no come bien y se enoja con los cuidadores y la familia no entiende cómo cuidarlo, a cuando ya está recibiendo un tratamiento no solamente farmacológico, sino también esta educación familiar en el cual se le explica a la familia cómo hablarle, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que también eso es parte del tratamiento, que podemos orientar a la familia y al paciente sobre cuestiones que tienen que ver con actividades de la vida diaria. Pues tú has visto seguramente muchísimos casos en los cuales le cambia la vida al paciente y le cambia la vida a la familia con mucho mejor calidad, ¿no? Qué importante es lo que nos comenta ahorita el doctor sobre, a pesar de esta enfermedad, el mundo no se acaba y las estrategias que podemos hacer simplemente nos van a convertir en personas mucho más creativas para poder más bien agarrar el ritmo y la velocidad de una persona que está con esta enfermedad. Muy bien. Otra de las siguientes preguntas, que justo, ¿no?, tiene que ver con lo que estamos platicando ahorita, dice, ¿las personas con Alzheimer no pueden participar en la vida diaria? Pareciera también una afirmación, ¿no? Sí, y una afirmación un tanto terrible porque sí, es verdad. Esa perspectiva no solamente aísla a la persona que tiene la enfermedad, sino que también aísla a la familia, exacto, a las personas que cuidan.
porque si yo estoy cuidando a una persona que vive con Alzheimer y esa persona ya no tenemos que sacarla a la calle, ya tiene que estar encerrada, ya tiene que estar siempre en la casa, pues eso también a mí me va a obligar a aislarme, ¿no? Y desafortunadamente es una experiencia muy común de las personas que viven con Alzheimer y de las personas que las cuidan. Esta cuestión de aislamiento, de sensación de que ya no hay vida fuera de la casa, ¿no? Y eso es terrible para Mucho todos. sufrimiento. Por supuesto. Y bueno, las personas que viven con demencia pueden participar en muchas actividades dependiendo, obviamente, de su grado de deterioro. Tenemos que, deterioro cognitivo, de dificultades para las cosas de la vida diaria, tenemos que adaptar ese tipo de situaciones para la persona, ¿no? No podemos pensar que puede hacer todo como antes lo hacía. Es una enfermedad que deteriora la capacidad de hacer las cosas como antes yo las hacía. Sin embargo, mientras yo pueda seguir participando en cuestiones sociales, que eso es por lo general casi todo el tiempo de mi enfermedad, hasta etapas súper avanzadas, pues, pero mientras yo tenga actividades sociales, mientras yo tenga actividades, tengo, por ejemplo, ayer me estaban platicando una paciente que a donde llega lava los trastes, y los lava bien, pues, y pues de repente como que dice, no, pero Ay, ya qué que deje, linda. etcétera, pero ella se siente útil, o sea, si llega a un lugar que le invitaron a comer y ella se avienta los trastes, se siente útil, se siente parte, se siente que participó, y dice uno, bueno, creo que definitivamente hay que permitir este tipo de interacción, permitir que la persona participe tanto como sea posible. Sí, me quedé pensando ahorita en algo. ¿Qué tanto termina sucediendo que sobre querer cuidar a la persona con la enfermedad no le dejamos hacer cosas? ¿No? De alguna Sí, forma como que le distanciamos de sus actividades. claro, claro, y a veces con buena intención, ¿no? O sea, a Sí, veces con intención de cuidar a la persona, a veces con esta idea de que no vaya a tener un lastimarse. accidente, a lastimarse, a cansarse, etcétera, ¿no? Yo ahí lo que siempre pongo sobre la mesa es, a ver, ¿cuál es el nivel de seguridad de las cosas? Ok, si mi paciente tiene un problema de memoria y no, al operar la estufa ya ha dejado alguna vez el gas prendido o se le olvidó y se quemó pues no sé, se quemó el agua porque dejó la flama prendida durante una hora, pues obviamente quizá la estufa es una cuestión que no deba de operarse sin una vigilancia estrecha, ¿no? Entonces la seguridad está primero, ¿no? O sea, Bien. sin duda alguna, yo tengo que, una persona que cuida a alguien o un medio familiar con una persona que vive con demencia se vuelve responsable de la seguridad de esa persona. Y hay cuestiones como los medicamentos, Ay, punzocortantes, sí. escaleras, que de repente sí tienen que ser, vamos a cuidar. Tampoco vamos a decir, no, pues es que mi familiar quiere salirse solo a la calle, pues lo dejo que se salga, ¿no? O sea, Pasa, definitivamente sí, sí pasa. desafortunadamente, y desafortunadamente se pierden así las personas mayores con estas enfermedades. Pero la situación aquí es, si yo tengo una situación de seguridad, tampoco debo de sobreproteger a mi paciente, porque también de repente, justo esto de los trastes, ¿no? Pero es que no, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se le caiga un plato, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión que sea el bien del mundo y por cierto no ha pasado, ¿no? Entonces, si no son situaciones que pongan en riesgo a la persona, hay que dejarla hacer, hay que dejarla decidir también, hay que dejarla conservar también cierto grado de autonomía y de ¿Dignidad? dignidad. Ujú. Ah, sí. Exactamente. Como ven, en realidad esta enfermedad podemos ir desarmando con profesionales de salud aquellos mitos, aquellos miedos, aquellas angustias que pueden estar en torno a esta enfermedad, y es que no se acaba la vida con esta enfermedad. Podemos encontrar nuevamente diferentes estrategias y muy creativas para poder volvernos a comunicar. Y sobre eso, esta es la última pregunta, doctor. Nos dicen, ¿cómo vuelvo a establecer una comunicación con una persona con enfermedad con Alzheimer? Ok, es una pregunta con muchos aspectos interesantes, ¿no? Porque la vida no se acaba, pero sí cambia, ¿no? Y eso es algo que va a vivir la persona que vive con la enfermedad y las personas que están a su alrededor. Esta sensación de ya no puede hacer lo que antes, ya no podemos hablar como antes, es una situación también muy compleja que requiere mucha adaptación, que puede requerir también una cuestión emocional súper compleja. Porque bueno, por ejemplo, si yo tengo a mi mamá, que es una persona que me apoya tanto, que está conmigo cuando estoy triste, que me cuida, o sea, no como un niño, pero como entre adultos, pues dice uno, bueno, es una relación sumamente valiosa para mí. Mi madre enfermara de esta enfermedad,
pues posiblemente la capacidad que tienes de tener ese apoyo, los cambios en la conducta que puede haber dinámica, ¿no? Entonces, habrá que encontrar diferentes maneras de vivir esa adaptación y también de encontrar otras maneras de comunicarnos, ¿no? O sea, finalmente la persona sigue estando ahí, solamente que sus capacidades han cambiado, se han disminuido. No significa que no vaya a seguir platicando con ella, que no vaya a seguir teniendo esta cuestión, pero quizá voy a tener que adaptar la conversación hacia situaciones un poco menos complejas, o no voy a exigirle de que, pero si yo ya te platiqué que tuve este problema en mi trabajo, ¿por qué no te acuerdas? Y frustrarme, etcétera. Yo tengo que vivir también como familiar un proceso en el cual yo ya tengo que modificar ese tipo de contexto, esperar otras cosas y tratar de adaptar también la comunicación y el entorno para que mi familiar pueda seguir gozando y para poder seguir gozando yo también, obviamente, de esa comunicación. Porque también no se acaba la vida y tampoco se acaba la relación, ¿no? O sea, yo he visto muchos casos también muy, muy bonitos en los cuales la familia, una vez que entiende claramente cuáles son las capacidades del paciente, cómo ayudarle, cómo comunicarse, vuelven a disfrutar mucho de la convivencia, ¿no? Saben que pueden ir al restaurante a comer, que quizá no se va a acordar que pidió eso, pero podemos tomarlo con humor. Los medicamentos también tienen algo que ver para mantener al paciente también menos inestable. Si llega a tener alguna inestabilidad emocional, pues que esté con una buena estabilidad por ese lado. Pero bueno, es un trabajo ahí muy de muchos campos, y yo creo que los que nos dedicamos a la salud en general tenemos que tener muchos principios claros sobre cómo son estas enfermedades, y la población en general tiene que saber también que estas enfermedades existen, que pues desafortunadamente van a ser más comunes ahora que las poblaciones a nivel mundial y en México están envejeciendo. Entonces pues tenemos que estar listos y saber pues que es parte de la vida, ¿no? Un poco. Muy bien, pues en espera que haya sido de su gusto y que la hayan pasado muy bien con nosotros y sobre todo hayamos logrado responder a aquellos mitos y dudas frecuentes sobre esta enfermedad. Los esperamos para la siguiente transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. En la línea de la vida te escuchamos. ¿Quieres dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas? ¿Necesitas apoyo psicológico en crisis emocionales? Llama a la línea de la vida. ¿Necesitas información sobre salud mental? ¿Padeces de ansiedad o depresión? Llama a la línea de la vida 800-911-2000. Hemos atendido a más de 1 millón de personas. Estamos para ayudarte. Juntos por la paz. Con ADIC.